Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito de matemática. Vamos a hablar de esta prueba PAES de matemática. Nos vamos a meter en algunas cositas interesantes que es importante manejar. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, quiero comentarles qué es lo que nosotros buscamos en esta clase. Bueno, en esta clase vamos a establecer diferencias entre las pruebas de Mate 1 y Mate 2. ¿Ya? O sea, queremos saber cuáles son las similitudes y diferencias de las pruebas de Matemáticas 1 y Matemáticas 2 en la PAES, obligatoria y optativa respectivamente. O sea, M1 se conoce como la prueba de Matemáticas 1, M2 se conoce como la prueba de Matemáticas 2, y la M1 es obligatoria, es decir, todos la tienen que dar, y la M2 es optativa, ¿ya? Esa la dan solamente quienes requieren de esa prueba, ¿ya? Dentro de los contenidos que va a tener esta clase, nosotros vamos a abordar la proporcionalidad y los porcentajes. Lo primero que vamos a hacer es establecer las razones y las proporciones como una herramienta para resolver problemas, ¿ya? Dentro de ellas vamos a ver la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad iterada o series de razones, ¿ya? Entonces, esos son los contenidos en el eje temático de las proporciones. Y conocer y aplicar conceptos de porcentaje para la resolución de problemas, ¿ya? Esos son los tres ejes principales con los cuales nosotros vamos a trabajar en esta clase gratuita, ¿ya? Bien, ahora, vamos a lo primero. Estas famosas pruebas de Matemáticas 1, Matemáticas 2, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente eso es lo que vamos a comentar. Entonces, bueno, lo primero, señalar que la prueba de Matemáticas 1, todo el mundo la da. Todos tienen que dar esa prueba. Y la prueba de Matemáticas 2 es optativa, ¿ya? Entonces, en la prueba de Matemáticas 1, se evalúan competencias matemáticas que son usadas en la vida diaria. Importante, en la vida diaria. Y en actividades de índole cotidiano. Por lo tanto, en general, las preguntas de Matemática 1, lo que van a hacer son medir cosas que son conceptos asociados a la vida real o a la vida cotidiana. Son preguntas que tienen harta información, por lo tanto la comprensión de lectura es fundamental, o sea, vienen con un texto, a veces vienen con alguna relación funcional, alguna fórmula, por lo tanto es muy bueno que vayan subrayando cada cosa que se va apareciendo, ¿cierto? Se enfoca principalmente en la resolución de problemas de cosas que podrían aparecerte en la vida real, ¿ya? En cambio, en la matemática 2 se evalúan competencias más profundas, con conceptos más definidos que se usan en las ciencias, no necesariamente de índole cotidiano. Por lo tanto, esta es una prueba específica. Al ser una prueba específica, lo que está haciendo justamente es medir conocimiento, ¿ya? Es una prueba que mide conocimiento. O sea, podría darse que en Matemáticas 1 y Matemáticas 2 se evalúe el mismo concepto, pero de forma distinta, ¿ya? Entonces, la forma de preguntar de una y de la otra es distinta. Y obviamente hay contenidos que tiene una que la otra no. ¿Cuáles son los contenidos considerados en esta prueba? Bueno, en la prueba de Matemáticas 1, el currículum de séptimo básico a segundo medio. En cambio, en la de Matemáticas 2, llega hasta cuarto medio. La prueba de Matemáticas 1 tiene 65 preguntas, pero solo se consideran 60 para el cálculo del puntaje, ¿ya? Y en cambio, en la de Matemáticas 2 son 55 preguntas, pero se consideran 50 para el cálculo del puntaje. La cantidad de alternativas, bueno, en la pregunta de Matemáticas 1 completa van a ser de 4 alternativas, A, B, C, D. Y en la de Matemáticas 2 se va a dar un mix de alternativas, tanto de 4 como 5 alternativas. Y ambas pruebas duran lo mismo, 2 horas y 20 minutos. ¿Ya? Hasta aquí, no sé si está todo claro respecto a, a cuáles son las similitudes y las diferencias de Matemáticas 1 y 2. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más de los contenidos, por supuesto, pero hasta aquí, que es la parte más superficial, ¿está todo ok? Ahí me reaccionan, me escriben, ¿sí? ¿Hay alguna consulta? Ya, perfecto. Perfecto. Ok, sigamos avanzando entonces. Bien,
¿Cuáles son las habilidades que miden? Porque aquí básicamente las dos pruebas se van a basar en el saber hacer. O sea, no basta con saber conocimiento, sino que qué puedes hacer con el conocimiento. Y esa es la idea de estas evaluaciones. Bueno, las dimensiones que están indicadas acá son la de resolver problemas, la de modelar, representar y argumentar. ¿Ya? Esas son las habilidades que se están midiendo en esta prueba. Resolver problemas, bueno, lo que yo les decía, problemas de planteo asociados a la vida real, a la vida cotidiana, ¿ya? Tratar de responder preguntas asociadas a eso. Modelar, básicamente se refiere a encontrar ciertas relaciones que se van repitiendo en el tiempo y que pueden ser representadas con alguna relación matemática, una fórmula o algo por el estilo. Representar, bueno, hay muchas formas de representar. Se puede representar a través de una fórmula, a través de un gráfico, a través de una tabla. Tienen que aprender a interpretar todo ese tipo de cosas. Y argumentar, básicamente, tiene que ver con la idea de decir por qué ocurren las cosas que se están indicando. O sea, yo le podría decir, ¿por qué se cumple esta propiedad? ¿O por qué no se cumple? Esa podría ser perfectamente una pregunta. ¿Ya? Entonces, esas son las 4 tipos de habilidades que se piden en estas pruebas. Ahora, aquí yo ¿qué les entrego? Aquí se les entrega los 4 ejes temáticos que se miden en ambas pruebas: eje de números y proporcionalidad, álgebra y funciones, geometría y datos y azar, que son básicamente los 4 ejes que ya estaban. Aquí están los contenidos desglosados, y acá en CM1 estoy indicando la prueba de matemática 1, que es obligatoria, y la CM2 es la optativa. Si ustedes se dan cuenta, la prueba de matemática 2 considera todos los contenidos. Los que están destacados en amarillo, aquí, básicamente son los contenidos que están en la prueba optativa, pero no están en la prueba obligatoria. Entonces, básicamente, lo que le interesa al estudiante, ¿qué entra en la de Mate 2 que no entra en la de Mate 1? Logaritmo, por ejemplo, va a la de Mate 2, no va a la de Mate 1. Ecuación de segundo grado, tampoco va a la de Mate 1, va solo a la de Mate 2. Homotesia y razones trigonométricas, o sea, trigonometría va, pero solamente en la prueba de matemáticas 2, ambos. Y en la parte de datos y azar, medidas de dispersión. Cuando hablamos de medidas de dispersión, estamos hablando de la desviación y de la varianza. Eso va justamente a matemáticas 2. Probabilidad condicional también, y permutación y combinatoria va a matemáticas 2. ¿Ya? Todo esto que está destacado en amarillo va a esa prueba y no va a la prueba obligatoria de matemáticas 1. Por lo tanto, la prueba obligatoria se le quitan aún más contenidos. Es una prueba que está orientada para todas las carreras, las que son matemáticas como las que no son matemáticas. ¿Ya? ¿Hay alguna duda al respecto hasta aquí? ¿Hay alguien que quiera saber si hay alguna cosa que no haya puesto por acá, que esté, que no esté? ¿Todo claro? Una pregunta, profesor, no tan relacionada al tema en cuestión. ¿Sí? Dime. Al finalizar la clase o en algún momento va a dar acceso al material que está presentando. Sí, por supuesto que se les va a dar. Ok, muchas gracias. Ya, vale. Se les va a entregar este material, así que no se preocupen. Ya, ¿todo claro acá? Dedito arriba si está todo claro, para seguir avanzando. Sí, profe, se entiende. Ya, genial. No hay ninguna duda de contenido, porque puede ser que haya algo que, profe, yo pensaba que entraba esto. ¿Cuáles carreras pedirán la prueba optativa? Sí, ya se sabe. Ya se sabe. A mí, yo no lo puse en la presentación, pero se los puedo indicar. Todas las carreras del área científica y de ingeniería. ¿Ya? Hasta ahora, las carreras del área, todas las ingenierías piden la prueba optativa de matemática. Todas las carreras científicas asociadas a laboratorio, a licenciaturas en física, química, todas las licenciaturas piden. Las pedagogías matemáticas también, física y la pedagogía en ciencias también está pidiendo la prueba optativa de matemáticas. La que no fue indicada por el DEMRE son las carreras del área de la salud. ¿Ya? Las carreras del área de la salud no necesariamente pueden pedir, no es que no la puedan pedir, sino que no la tienen que pedir necesariamente. ¿Ya? Todas las que he mencionado, sí o sí tienen que pedir la prueba de competencias matemáticas. ¿Ya? De todas maneras, esa información está en el DEMRE. ¿Ya? Se encuentra en el DEMRE. Fue publicada la nómina de carreras
específicas que van a pedir la prueba de competencias matemáticas. Sí, exactamente, Camila. Si tú quieres estudiar ingeniería, tienes que rendir las dos, competencia matemática 1 y competencia matemática 2. Profe, una Eh, pregunta. Ya, a ver, Valentina, dime. Entonces, ¿es posible que alguna institución pueda pedirte la segunda prueba obligatoria, aunque no necesariamente sea así? Por ejemplo, la del área de la salud. Sí, por supuesto que lo pueden hacer. No es Ah, ya. obligatoria. Por ejemplo, a las carreras de ingeniería, a las carreras de ciencia, se les exige, ¿ya? Pero las otras carreras no, ¿ya? Pero la universidad puede poner como requisito que se rinda esa prueba. Ah, ya, gracias. Por ahí Roberto, Rodolfo, no sé quién era, iba a hablar también. no, era nada similar. Muchas gracias. Ah, ya, perfecto, ya. En la página del DEMRE está, ¿ya? En la página del DEMRE está qué universidades piden sí o sí cada una de las cosas. O sea, perdón, qué carreras son obligatoriamente, tienen que entregar la prueba de competencia matemáticas 2. ¿Ya? Ahora, la oferta de carreras y ponderaciones, bueno, eso aparece mucho más allá, por ahí por mayo. Abril, mayo, quizá tengamos noticias de cuál sea la oferta y las ponderaciones exigidas por cada unidad académica de las universidades. ¿Ya? Así que todavía no tenemos esa información, pero sí sabemos que las carreras de ciencia e ingeniería sí van a exigir, es obligatorio dar la prueba de competencia matemática 2, tiene que estar rendida. Todavía no sabemos la ponderación, pero eso está claro que es así. ¿Ya? Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Seguimos avanzando? Ya, genial. Entonces, sigamos avanzando. Ya, esta era la primera etapa, que la idea era justamente hablar de esto. Y ahora, claro, hemos hablado desde la parte, desde la teoría, pero ahora vamos a la práctica. O sea, veamos cómo son las preguntas que podrían ser eventualmente de una prueba y de la otra. Miren esto. Yo acá, estas preguntas las vamos a resolver porque son justamente los temas que hemos hablado, que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Mira, por ahí lo publicó Rodolfo en el chat, las carreras que van a exigir la prueba de matemáticas. Acá tengo dos preguntas. Estas preguntas son ejemplos de lo que se podría preguntar en una respecto de la otra. Ya, por ejemplo, acá hay un ejemplo de pregunta tipo matemática 1. Esta pregunta dice, don Enrique lee en el diario, habrá un reajuste del 6% para todos los empleados fiscales y se pone muy contento. Si don Enrique gana hoy 230.000 pesos mensuales, ¿cuál será su nuevo sueldo? Bueno, y ahí están las 4 alternativas. Esta podría ser una pregunta tipo matemáticas 1. ¿Por qué? Porque es una pregunta que está en un contexto real, esto sucede, ¿cierto? En la realidad nosotros tenemos efectivamente temas de sueldo y hay reajustes, ¿cierto? Sobre todo en el sector público, y uno de repente calcula como para saber cuánto voy a ganar ahora. Obviamente, esta es una pregunta que está en el concepto de porcentaje, ¿cierto? Y claramente estamos viendo que aquí hay un contexto. Las preguntas de matemática, ya, de la prueba obligatoria, en general, casi todas, en su mayoría, son preguntas que están en un contexto. Y ese contexto, en general, va a ir asociado a algo que se ve en la vida cotidiana. En este caso, el eje temático que se está viendo es porcentaje. Esta es una pregunta de números, particularmente de porcentajes. ¿Sí? ¿Me siguen la idea, no? ¿Cómo es el tipo de pregunta que podría hacerse? Sí, Ya, genial. No se preocupen por la respuesta. Esa respuesta la vamos a hacer porque es parte de porcentaje, ¿cierto? Lo vamos a ver y ahí vamos a ver cómo se resuelve este tipo de pregunta y todo bien. Ahora vamos a ver la pregunta que podría entrar en matemáticas 2. Fíjense, dice, de acuerdo al gráfico de la figura adjunta, A y B son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿cuál es el valor de X más Y? Bueno, aquí está X, acá está Y y te entregan un gráfico. Entonces, si ustedes se fijan, esta pregunta es distinta, porque aquí hay un concepto matemático. Para yo poder resolver, tengo que saber qué significa que estas magnitudes sean directamente proporcionales. Entonces, ahí hay un concepto.
¿ya? Hay un concepto y por lo tanto hay un desarrollo matemático mucho más profundo. Arriba tengo un problema de aplicación, ¿cierto? Algo que uno puede hacer con matemáticas sencillas. Aquí ya hay un poco más de elevación en términos de concepto. Entonces aquí lo que se requiere es conocimiento mayor, un poco mayor, no quiero hablar de muy mayor, sino que un poco mayor. ¿Ya? Hay un contexto, y este contexto ya no es un contexto precisamente realista, ¿cierto? De un contexto de la vida cotidiana, sino que este es un contexto más bien matemático. ¿Ya? Es un contexto más bien matemático, y hay un concepto, y por supuesto hay una cuestión de representación. Fíjense que habíamos hablado de la representación nosotros, que dijimos que podíamos representar modelos matemáticos por gráficos, por tablas, por fórmulas, en fin. Aquí hay una representación gráfica y tengo que saber interpretar lo que sale acá. ¿Ya? Entonces, estas preguntas de M2 son más parecidas a la ex-PSU. ¿Ya? Son más parecidas a la ex-PSU. Pero la prueba obligatoria está más orientada a conceptos de la vida cotidiana. ¿Qué concepto es? Eso. ¿Qué eje temático es? Este es el del eje de números, particularmente de proporcionalidad. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se ve la diferencia entre las pruebas? Sí, se nota. Se nota claramente, ¿cierto? Se nota claramente. Obviamente hay otro tipo de preguntas que podrían aparecer, pero aquí hay un pequeño ejemplo para que noten la diferencia y cómo tienen que abordar el estudio de cada una de las pruebas para poder tener un éxito en su puntaje y en su preparación. Ya, sigamos avanzando entonces. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Está todo claro? Perfecto. Genial. Cualquier cosa me preguntan, ¿ah? Ya, ahora sí. Ahora vamos a partir hablando de lo que nos interesa, que son los contenidos. ¿Ya? Ya hemos cumplido el primer objetivo, que tiene que ver con responder cuál es la diferencia entre estas dos pruebas. ¿Cierto? Y hasta lo vimos con un ejemplo claro. Ahora vamos a ir a los conceptos. Bien, vamos a proporcionalidad. Este eje temático ingresa en ambas pruebas, por lo tanto hay que manejarlo. Si uno sabe proporcionalidad, sabe porcentaje. Si sabe porcentaje, puede resolver un montón de cosas. Por eso es necesario saberlo. Entonces, ¿qué es una razón? Bueno, vamos a ir a la definición formal y después, por supuesto, vamos a resolver algunos ejemplos. Por ejemplo, una razón es una comparación. Entre dos cantidades. Y estas dos cantidades, ¿cierto?, tienen que ser de la misma naturaleza. Normalmente, ¿cómo se representa? Se representa como una fracción, se puede representar como una división, o normalmente también se podría representar como un par ordenado, pero esto que está aquí, en general no se usa. ¿Ya? En general la representación en par ordenado no se usa. La que más se usa es la fraccionaria o en forma de división. ¿Y eso cómo se lee? Se lee así. A es a B. A es a B. ¿Ok? Entonces, podría yo perfectamente representar, por ejemplo, mediante una razón, un enunciado de la vida real. Un ejemplo de esto podría ser decir, 2 de cada 3 chilenos tienen diabetes, por ejemplo. ¿Y cómo represento eso? 2 de cada 3. 2 es a 3. Entonces uno lo escribe así. 2 es a 3, o podríamos decirlo como 2 de cada 3. Cualquiera de las dos formas representa una razón. Y estamos hablando de lo mismo. De personas que podrían o no padecer una enfermedad. ¿Ya? Bien, y ahora, ¿qué es una proporción?
Así como tenemos razones, también hay proporciones. Las proporciones son igualdades entre razones. Y se representan mediante una ecuación, una igualdad. Es decir, A es a B como C es a D. Así se lee. A es a B como, la palabra como siempre va a representar a esta igualdad, a esta igual. A es a B como C es a D. También podría representarse así. A es a B como C es a D. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ya, genial. Ahora, dentro del concepto, ¿cómo se representan las proporciones? Bueno, las proporciones básicamente son igualdades matemáticas. No existe como una representación geométrica de esto. Simplemente son igualdades matemáticas. ¿Ya? Ahora bien, yo comparo estas dos cantidades. Y aquí, para que se cumpla esta igualdad, aparece lo que se conoce como teorema fundamental de las proporciones. ¿Qué dice el teorema fundamental de las proporciones? Dice lo siguiente, mire. Dice, si usted tiene A es a B como C es a D, usted para que esa igualdad se cumpla, multiplique cruzado. O sea, yo multiplico así y así, y nos quedaría A por D igual a B por C. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo para que se entienda justamente cómo trabajan estas cosas. Ejemplo, lo voy a poner acá. Supongamos que usted quiere calcular X. Obviamente en la prueba no es que les vayan a pedir calcular X, pero vamos a tener que resolver proporciones. Por eso es importante que sepan hacer esto. Supongamos que usted tiene 2 es a 3 como X es a 6, por decirle algo. Y usted quiere obtener X. Entonces, para poder resolver eso y calcular X, uno multiplica cruzado. Le queda 3 por X es igual a 2 por 6. ¿Qué hace después? Para despejar esta X, este 3 está multiplicando. Por lo tanto, este 3 va a ir al otro lado con la operación contraria. Si aquí está multiplicando, ¿cómo va al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, muy bien. Por lo tanto, les quedaría así. 2 por 6 dividido por 3. Usted puede simplificar o puede multiplicar y después dividir, como usted quiera. 6 por 2 serían 12. Y 12 dividido por 3 sería 4. Por lo tanto, X sería igual a 4. ¿Se entiende cómo aplicar este teorema fundamental? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Ya. Genial. ¿Ya? Y eso, de esa manera lo vamos a aplicar y de esa manera, por supuesto, podemos ir a resolver preguntas y problemas de ese tipo. ¿Ya? Así como existen proporciones, ¿cierto? Hay tipos de relaciones proporcionales. Y esos tipos de relaciones proporcionales es la que nosotros vamos a ver ahora. ¿Ya? Que son justamente las que ingresan a la prueba. Un tipo de proporcionalidad es la proporcionalidad que se conoce como directa. ¿Ya? Entonces, dos cantidades, ya vamos a ver ejemplo, A y B, son directamente proporcionales, de aquí viene el concepto clave, si al dividirlas son constantes. Si al dividirlas entregan una cantidad constante.
O sea, ¿qué significa eso? Eso yo lo dije en palabras. Ahora vamos a la matemática. A y B son directamente proporcionales. Si yo divido las cantidades, o sea, si yo divido estas dos, aparece una constante. Esa constante nosotros normalmente le vamos a llamar K. ¿Ya? K. Por lo tanto, A es directamente proporcional, así lo vamos a escribir, directamente proporcional a B, si y solo si, al dividirlo, A con B, me entrega como resultado una constante. ¿Ya? Y si yo esto lo represento gráficamente, ¿con qué me voy a encontrar? Porque esto sí tiene una representación gráfica. No me acuerdo muy bien, pero sería como una flecha en la gráfica hacia, desde el punto cero hacia arriba, no sé cómo explicarlo, pero Exacto. Una flecha creciente, digamos que es una recta. ¿Ya? sí. Entonces, acá pongo A, acá pongo B, ¿y qué es lo que sucede? Se produce un gráfico así como este. Discúlpenme el pulso, lo estoy intentando. ¿Ya? Entonces, A dividido por B da como resultado una constante. Por lo tanto, la representación de la proporcionalidad directa siempre es una recta. ¿Ya? Aquí yo tengo dos magnitudes que se relacionan directamente. ¿Ya? Y aquí podemos observar algo, que es la clave para poder distinguir, porque uno muchas veces se va a encontrar con lo siguiente. Yo voy a enfrentarme a un problema y nadie te va a decir cómo se relacionan las cantidades. Yo debo aprender a reconocer cuándo se relacionan directamente o cuándo se relacionan inversamente, que es lo que viene después. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa en la medida que aumenta B? Si B aumenta, ¿qué pasa con A? Si yo tomo un puntito aquí y lo Si B dibujo acá, aumenta, A también lo hace. A también lo hace. Y esa es la clave. Cuando dos relaciones son directas, cuando dos elementos, dos magnitudes se relacionan directamente, ambas se mueven en el mismo sentido. Por lo tanto, si aumenta B, claro, entonces aumenta A. Si disminuye B, entonces disminuye A. Esa es la clave. Si yo resuelvo un problema y no sé cuál tipo de proporcionalidad hay, tengo que ver si ambas cantidades aumentan o ambas cantidades disminuyen. Si ambas aumentan, proporción directa. Si ambas disminuyen, proporción directa. Por eso se dice que se relacionan directamente. Porque con ambas pasa exactamente lo mismo. Ambas suben o ambas bajan. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Genial. Entonces vamos a ir a un ejemplo para poder resolver, ¿cierto? Y aterrizar un poco lo que estamos hablando. Bien. Miren este ejemplo. Miren, justamente era el mismo que teníamos por allá. Dice, de acuerdo con el gráfico de la figura adjunta, A y B son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿cuál es el valor de X más Y? Miren bien. Yo acá tengo lo siguiente. Como son magnitudes directamente proporcionales, si yo divido, miren lo que voy a hacer acá. Si yo divido Y con 8, divido 4 con X y divido 30 con 20, me debería dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, como son directamente proporcionales, entonces al dividir esas cantidades, por supuesto, cada una con su correspondiente, cada oveja con su pareja, es decir, el Y se divide con el 8, el 24 se divide con el X y el 30 se divide con el 20. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería de la siguiente manera, miren. Y esa 8 como 24, siempre en el mismo orden. Acá primero, luego acá. Acá primero, luego acá. Esa X como acá primero, luego acá. 30, esa 20. ¿Se entiende hasta acá?
Sí, profe. Sí, Entonces vamos a buscar la información. Aquí no tengo mucho que hacer porque hay dos letras y dos incógnitas. Entonces trabajamos en esta parte primero porque ahí hay más datos. Entonces tenemos 24 es a X como 30 es a 20. Eliminamos los ceros. Multiplicamos cruzado. ¿Y cómo te queda? 24 por 2 igual a 3 por X. El 3 pasa dividiendo. Y nos queda 24 por 2 dividido por 3 igual a X. Simplificamos. Pueden simplificar, multiplicar y después hacer lo mismo. 3 en 24, 8. Y 8 por 2 serían 16. Entonces, X vale 16. Listo. Ahora, reemplazo el 16 ahí y trabajo en este otro lado. Entonces nos queda. Y esa 8 como 24 es a X, pero X es 16. Multiplico nuevamente cruzado. ¿Cómo nos queda? 16 por Y es igual a 8 por 24. El 16 que está multiplicando va dividiendo y nos queda 8 por 24 dividido por 16. 8 en 16 cabe dos veces. Entonces aquí te queda 24 dividido por 2, esto es 12. Y vale 12. ¿Qué me preguntan a mí? Cuidado, nos preguntan la suma entre X e Y. Por lo tanto, X más Y va a ser igual a 12 más 16 y eso es 28. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Profe, ¿Sí? no, profe, más que nada por intuición, si uno saca la proporcionalidad que hay entre 30 y 20 dividiéndolos, que en este caso sería 1.5, también se podría sacar la proporcionalidad de los otros dos números, que fue lo que yo hice. Sí, muy bien. Ahí asumiendo que existe una relación lineal entre las variables. Es que por eso, en el enunciado sale que son magnitudes directamente proporcionales, así que Claro. se puede aplicar eso. Claramente, sí, pues, claro. Bueno, ¿no? De hecho, usted podría eventualmente hacerlo de la siguiente forma, porque, insisto, no hay una única manera de resolver estos problemas. Otra forma que yo podría decir es, claro, miren, la cantidad A la divido como la cantidad B, como 30 es a 20. Como usted dice, entonces A es 3 medios veces B. Listo. Y con eso yo ya tengo todo. ¿Cierto? Ese 3 medios es el equivalente al 1,5 que me señalaba usted, ¿no? ¿Sí? Y eso está correcto, está bien pensado. ¿Se entiende bien? ¿Todo ok? no entendí eso. Que el 1,5b, ¿cómo se haría con el 1,5b? No, lo que pasa es que 3 medios es lo mismo que 1,5. Si usted transforma este decimal a fracción, 3 medios es 1,5. Entonces lo que estoy diciendo es que A es 1,5 veces B. Por lo tanto, aquí yo podría decir que I es 1,5 veces 8. Y 1,5 veces 8. Y que 24 es 1,5 veces X. Entonces de aquí obtiene usted el valor de I rápidamente, que es 12. Usted multiplica 1,5 por 8, le da 12. Y acá, si usted divide 24 por 1,5, le da el valor de X, que es 16. A eso se refiere. ¿Entiende? Ya, gracias. Perfecto. Ya, y este es un ejercicio tipo M2. Ya lo vimos delante. ¿Por qué razón podría ser perfectamente un ejercicio tipo M2? Ya. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Ya. Ok. Sí, todo bien. Genial. Entonces vamos a ir ahora a la proporcionalidad inversa. Vamos a definir la proporcionalidad inversa. Bueno, dos cantidades son inversamente proporcionales si al multiplicarlas son constantes.
dan como resultado una constante. ¿Se acuerdan que en la directa había que dividir para que diera constante? En la inversa hay que multiplicar. ¿Ya? Entonces yo tomo la multiplicación entre estas dos y dan como resultado esta constante K, que se conoce como constante de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, muy simple. A es inversamente proporcional a B, si y solo si, al multiplicar A con B, me da como resultado una constante. Antes era dividido, ahora es multiplicar. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente esto? La representación gráfica sería un poco distinta a la anterior. Porque acá se forma un gráfico de este estilo. Vamos a suponer que este es A y que este es B. Se forma un gráfico de ese estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense. Si yo tomo un valor de B acá, chiquitito, el valor que le corresponde a A es, ¿cómo? Enorme. Pero si yo tomo un valor un poquito más grande a B, ¿qué pasa con A? ¿Qué empieza a pasar con A? El valor de B es menor, el de A se expande. Exactamente. Entonces, si sube B, si aumenta B, entonces disminuye A. Contrariamente, si baja B, entonces aumenta A. Ese es el asunto. Por eso se habla de proporcionalidad inversa, porque las variables no se comportan igual. En el caso de la directa, si una sube, la otra sube. Si una baja, la otra baja. En cambio acá no. Si una sube, la otra baja. Por eso se habla de relación inversa. ¿Ya? Entonces, cuando yo relaciono preguntas, ¿cierto?, asociadas a eso, lo que sucede es que se comportan de forma contraria. Vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí hay otra pregunta que podría ser perfectamente también de M2. Ya vamos a ver preguntas de M1. Tranquilo. La tabla siguiente muestra dos valores de X e Y, donde X es inversamente proporcional a Y. Y te preguntan por el valor de P. Bueno, concepto clave. El concepto clave aquí, ¿cierto?, es que X es inversamente proporcional a Y. Entonces, si es inversamente proporcional a Y, ¿qué debería hacer yo con las variables? ¿Multiplicarlas? Multiplicarlas. Multiplicarlas. Y eso debería darme una constante. Perfecto. Entonces, X e Y yo los debería multiplicar. Entonces, al multiplicar 2 por 18, ¿cuánto me da? 36. 36. Y esa sería mi constante K. Entonces, si yo multiplico 6 con P, ¿cuánto me debería dar? ¿36? 36 también. Porque recuerden, se mantiene una constante. Entonces, como son inversamente proporcionales, si multiplico 2 por 18 me da la constante. Si multiplico 6 por P me da la misma constante, o sea, 36. Como a mí me preguntan el valor de P, lo despejo. 6 está multiplicando, va dividiendo. ¿Cuánto es eso? 6. 6. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. ¿Se entendió bien? Sí, gracias. Ya. Genial. Cualquier consulta me la hacen, no hay problema.
¿Y si fuera directamente proporcional? Si en vez de dijera inversa, directamente proporcional, ¿cómo calculan esa constante? Se dividirían los dos valores. Entonces la constante acá sería 9. Exactamente, 18 dividido por 2 sería 9, p partido por 6 sería igual a 9. Y así obtendríamos el valor de t. ¿Ya? Siempre en el mismo orden. ¿Ya? Eso es importante, que lo tengan claro. ¿Cuál es la diferencia entre inverso y directo? Ya, aquí hay un ejemplo de planteo. Como les digo, nadie les va a decir a ustedes cómo se relacionan las cosas. Esta sería una pregunta tipo M1. ¿Por qué? Porque es algo que aparece en la vida real. Entonces hay un contexto, y como hay un contexto, se aplica el contenido a un determinado contexto. Entonces observen bien, 3 obreros demoran 6 horas en pintar una casa. 3 obreros demoran 6 horas en pintar una casa. La pregunta son la cantidad de horas que deberían demorar 2 obreros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver cuáles son las variables. Entonces yo me hago una tablita y veo lo siguiente. Yo tengo cantidad de obreros y tengo el tiempo. Yo sé que con 3 obreros me demoro 6 horas. Tu tiempo está en horas. ¿Ah? Me demoro 6 horas. La pregunta es la cantidad de horas. O sea, acá está nuestra incógnita, que deberían demorar 2 obreros. Como yo no sé a priori cómo se relacionan estas variables, mucha atención. ¿Qué pasa cuando aumento? Fíjense aquí, yo tengo cantidad de obreros y tengo tiempo. ¿Qué pasó con los obreros? Bajaron, ¿cierto? Uno se enfermó, lo despidieron, no sé, quién sabe. Lo que pasó sí es que en vez de haber 3 obreros, ahora hay 2. Entonces, los obreros bajaron. Y aquí es donde viene la parte lógica. ¿Qué debería pasar con el tiempo si tengo que hacer la misma pega con menos gente? Debería disminuir. ¿Debería bajar el tiempo que me demoro en hacerlo? Si hay menos gente, sí, es una cantidad proporcional. Aumentar, profe. ¿Aumentar? Aumentar, ¿no es cierto? ¿Hay menos manos para trabajar o no? Si yo tengo menos obreros para terminar la misma obra, me voy a demorar más en terminar esa obra. ¿Sí o no? El tipo, me reconfundí. Perdón, profe. ¿Sí, cierto? Claro, porque si yo tengo menos obreros, más me demoro. Por lo tanto, al bajar la cantidad de obreros, que es lo que está pasando aquí, debería aumentar el tiempo que me demoro en terminar esa misma obra. Eso significa que estas dos variables, la cantidad de obreros y el tiempo, son inversamente proporcionales. Y si son inversamente proporcionales, ¿qué pasa con ellas? Al multiplicarlas, ¿qué pasa? Son constantes. Por lo tanto, ¿cuál es la constante aquí? 3 por 6 sería 18. 2 por X, ¿cuánto me debería dar? ¿Cuánto me debería dar? 18. 9. Por lo tanto, la cantidad que se demoran son 9 horas. Fíjense bien, ¿cómo comprobar si lo que estoy haciendo está bien? Si disminuyó el tiempo, o sea, si disminuyó la cantidad de obreros, debería aumentar el tiempo. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó? Aumentó. Aumentó. Por lo tanto, el razonamiento absolutamente calza con el resultado que hemos obtenido y la alternativa correcta sería la D. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, eso es lo clave. Cuando usted tiene un problema de proporcionalidad, tiene que preguntarse eso. Si ambas aumentan y si ambas disminuyen, o si una aumenta y la otra disminuye, de esa manera usted puede plantear a partir de lo que ya sabemos. Si es directamente proporcional, divido, y si es inversamente proporcional, multiplico. ¿Ok? Bien. Proporción iterada o serie de razones. Típicamente, este tipo de cosas tiene que ver con lo siguiente. Aparece acá una constante que le vamos a llamar
K, es una constante de reparto. ¿Ya? ¿Por qué se llama de reparto? Porque esta constante es como quien te dice, a ti te tocan 3, a ti te tocan 4, a ti te tocan 5. Entonces, cuando yo digo que A es a B como P es a Q, entonces yo relaciono A con P y B con Q a través de esta constante. Si esto pasa, entonces A va a ser P por K y B va a ser Q por K. Ejemplo. Ejemplo. En una fiesta, la razón, estoy inventando alguna cosa. En una fiesta, la razón entre invitados de gala y sport, por decir algo, gente vestida en forma casual y gente vestida de gala, es 2 es a 3. Típicamente utilizamos este tipo de cosas para indicar una razón entre personas, ¿cierto? O por ejemplo en los mapas también, cuando dicen el mapa está en la escala 1 a 50. ¿Ya? Esos son tipos de razones iteradas o series de razones. Si hay 50 personas, ¿cuántas van de gala? Por decir algo. Este lo inventé, ¿eh? Ojalá que nos dé bien. Entonces, fíjense bien. Vamos a llamarle, a los que están de gala le vamos a llamar G, por decir algo. Y a los que van Sport, le vamos a llamar S. Entonces, ¿qué nos dicen? El problema dice, los invitados de gala y Sport, en ese orden, es 2 es a 3. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Te dice, los de gala son a los Sport como 2 es a 3. Eso significa que a los que van de gala le corresponden 2 de esa constante y a los que van Sport le corresponden 3 de esa constante. Por lo tanto, usted lo que dice es lo siguiente, dice, los de gala les va a corresponder 2 veces K, esa K es la constante de reparto, y los que van Sport le van a corresponder 3K. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, aquí está el dato clave que me va a permitir determinar la K y saber todo lo demás. Te están diciendo claramente que en la fiesta hay 50 personas. Por lo tanto, si yo sumo la gala más sport, son 50. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Nos quedaría G más S, o sea, 2K más 3K, dan como resultado 50. Entonces yo multiplico, o sea, sumo, perdón, y me queda 5K igual a 50, K es igual a 10, ¿cierto? Si paso dividiendo el 5 entre 50, ¿cierto? 50 entre 5, perdón, el resultado de K es 10. Entonces, ¿cuántos van de gala? De gala van 2K, o sea, 2 por 10, o sea, 20. Y Sport, lo que me faltan, pues, serían los 3. La pregunta era, ¿cuántas personas iban de gala? Bueno, de gala van 20. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ese es el típico problema de razones. ¿Ya? Es el típico problema de razones iteradas o series de razones. Ya aquí vemos la forma de representarlo y aquí vimos un ejemplo concreto. Ahora nos vamos a ir a las preguntas que podrían salir en un eventual PAES. Miren, una cuerda de 48 centímetros de longitud se divide en la razón 3 es así. ¿Cuál es la medida del segmento menor? Segmento menor. Ya, entonces usted toma una cuerda y la divide en la razón 3 es a 5. Entonces un pedacito le llamamos 3K
y al otro pedacito 5K. Este es el segmento menor, obviamente, porque tengo 3 de un total, y aquí tengo el segmento mayor. Lo que sí sé es que la cuerda mide 48 centímetros. Por lo tanto, si yo sumo 3K más 5K, me tiene que dar como resultado los 48 centímetros. Si yo sumo el segmento menor más el segmento mayor, me tienen que dar los 48. Entonces aquí te queda 8K igual a 48. K, 48 dividido por 8. ¿Cuánto vale K? 6. 6. Sí, muy bien. 8 va dividiendo porque está multiplicando, perfecto. K vale 6. Aquí muchos se caen porque dicen, mira, está la alternativa A. Cuidado, siempre es importante revisar lo que se pregunta. La pregunta es la medida del segmento menor. ¿Quién es el segmento menor? 3. 3K. 3K. ¿Cierto? Y K vale 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale el segmento menor? 18. Exactamente. 3 por 6 y eso es 18. Ese es un distractor, ¿eh? Ojo con esas cosas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces ahora vamos con otro ejemplo. Tengo varios ejemplos aquí para ir revisando. Esta sería una pregunta tipo M1. Hay un contexto, una cuerda que se divide, ya perfecto. Esta es una pregunta tipo M2. Si A es a B es a C, como 4 es a 6 es a 5, y A más B más C es 45, entonces, ¿cuál es el valor de A más B menos C? Bueno, entonces usted dice, A es a B es a C, como 4 es a 6 es a 5. Entonces, el A lo relaciono con la primera, siempre en el mismo orden. El B con la segunda. Y el C con la tercera. Por lo tanto, respecto a esta constante de reparto, esta K, A sería 4K. B sería 6K. C sería 5K. Y si yo lo sumo, el resultado es 45. Entonces tendríamos A más B más C, o sea, 4K más 6K más 5K. Eso es 45. ¿Ok? Te preguntan por A más B menos C. A más B menos C sería 4K más 6K menos 5K. O sea, te preguntan, 4 más 6 son 10 y 10 menos 5 serían 5. Yo quiero saber cuánto vale 5K. ¿Ya? Esa es la pregunta en estricto rigor. Bueno, al hacer la suma, tengo 4 más 6 son 10 y 10 más 5 son 15. 45. Este 15 está multiplicando, va dividiendo al otro lado. 45 dividido por 15, ¿cuánto es eso? 3. 3. No, Ah, mentira. estaba muteado. Sí, 3. No lo dude tanto, sí está bien. Eso está bien. 3. Efectivamente 3. Entonces, como K vale 3, y la pregunta es A más B menos C, y A más B menos C vale 5K, entonces sería 5 por 3. El resultado, 15. Alternativa B. ¿Se entendió bien? Alguien levantó la mano, Valentina. Es que no sé si quizás lo hice como más rápido, Ujú, que fue que sumé el 4, el 6 y el 5 lo sumé, me dio 15, ujú. y 15 es un tercio de los 45, entonces después multipliqué el 4, el 6 y el 5 por 3 cada uno y me dio al tiro. Sí, es que es lo mismo.
Lo que tú hiciste es lo mismo que hicimos nosotros, pero mental. Ah, ya. Sí, ¿Ya? que ya. Acá lo planteamos matemáticamente, pero eso está bien porque tú lo hiciste mental. Ya. Perfecto. ¿Todo bien hasta aquí? Ya. Ok, sigamos avanzando. Porcentaje. Ya, porcentaje. Dentro, bueno, el porcentaje es una aplicación de la proporcionalidad. ¿Ya? Es una aplicación. Entonces, el porcentaje, el A% de un número, A%, es equivalente siempre a A partido por 100. Entonces, si yo digo 5%, ¿cómo lo puedo escribir? 5 de un total de 100. Por eso se habla 5%. 5 de un total de un 100, que es 100. Si yo hablo de 25%, eso lo puedo escribir como 25 dividido en 100. Si yo hablo de 30%, eso sería 30 dividido en 100. ¿Se entiende la idea, no? ¿Se entiende la notación porcentual, cierto? Sí, profesor. Ya. Ahora, si yo digo A% de B, A% de B, eso es lo mismo que decir A% lo escribo como A sobre 100. El D siempre va a indicar multiplicación por B. Entonces, el A% de B es A100D por B. O sea, el D en matemáticas siempre va a significar multiplicación. Ahora, ¿cómo yo lo puedo escribir esto? Bueno, el 5 de 100 lo puedo escribir como 0,05. Esto es 0,25. O sea, yo puedo transformar toda fracción a decimal. 30 de 100, 0,3. ¿Sí? Entonces, ahí están los porcentajes expresados en decimales. Normalmente lo que más se usa es la notación fraccionaria. ¿Ya? Lo que más se usa es la notación fraccionaria. Entonces, eso es lo que hay que saber. Ahora, los porcentajes, ¿ya? Se puede considerar que los porcentajes son un tipo de proporción directa. ¿Ya? Porque a medida que aumenta la cantidad, aumenta el porcentaje cubierto. Entonces, básicamente es una proporción directa. ¿Ya? Y la notación es esta, que ustedes están viendo acá. Miren, esta es una pregunta tipo M1, porque es una pregunta en donde el enunciado, este otro tipo de pregunta M1, porque las preguntas de matemática 1 también hablan mucho, o sea, son preguntas más que del modelo del cálculo, es básicamente de un concepto bien básico, en donde ustedes tienen que, por lo menos, manejar la base del concepto. Miren, ¿cuál de las siguientes cantidades corresponde al 5% del precio de un artículo? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos dicho, a ver, el precio de un artículo llamémosle P, y yo le quiero calcular el 5%. Entonces, yo debería hacer 5 dividido por 100 por P, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, el quinto del precio del artículo, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Por eso, profe, El precio de un artículo multiplicado por 5 décimos. falso. Falso. El precio de un artículo dividido por 100 y luego multiplicado por 5. Verdadero, profe. Verdadero, ahí está. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. Esta es una pregunta tipo M1. Ustedes dirán, ¿por qué, profe, si no hay un concepto? Porque la pregunta tipo M1 no solo también agarra conceptos, pero conceptos de índole básico. O sea, conceptos sencillos, ¿ya? Casi como definiciones directas, ¿ya? ¿Todo bien hasta aquí? Sí.
Sí, ¿Sí? profe. Genial. Muy bien. Entonces vamos a ver otro ejercicio, porque tampoco nos vamos a quedar con eso. Esta ya podría ser perfectamente una pregunta ya un poquito más tipo M2, porque aquí te piden un modelo matemático que refleja ese enunciado donde hay un poquito más de elaboración. Entonces, fíjense, el 10% del 20% de un número A. Siempre D es multiplicación. Partimos aquí. 10%, 10 de 100, del por 20%, 20 de 100, de un número A. Y uno mira y no está la alternativa. Entonces lo que hay que hacer obviamente es tratar de simplificar lo que más se pueda. Entonces usted elimina los ceros, elimina los ceros. ¿Qué quedó? Quedó un 2 arriba, quedó A, y abajo ¿quién quedó? Un 100. 100. Pero puedo volver a simplificar por 2. Y aquí te queda 1, y acá te queda la mitad de 100, que es 50. Entonces te queda A partido por 50. O también lo podría haber dejado como 1 partido por 50 por A, que es lo mismo. Y eso entonces sería la alternativa T. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? Ujú. ¿Sí? Ya. Sí, Ok. Miren, otra pregunta, como les dije, M1. Por ahí me pidieron repetir la explicación. ¿Qué no entendió, Manuel? Cuénteme. El inicio, mire, los porcentajes los expreso en fracciones. 10% del multiplicación, 20% de A. Entonces después usted multiplica. Puede multiplicar o puede simplificar, como usted quiera. Mire, 10 por 20 son 200. A, abajo. 100% son 10.000. Usted quiere multiplicar para el lado, también lo puede hacer. Aquí tengo 2 ceros, acá elimino otros 2 ceros. Me quedó 2 dividido por 100 A. Entonces ahora simplifico. La mitad de 2 es 1, la mitad de 100 es 50. Te queda A partido por 50. Esa es otra forma también de hacerlo. Ahora sí. Ya, perfecto. Ya. Pregunta tipo M1. Matemática 1. Don Enrique lee en el diario. Habrá un reajuste de un 6% para todos los empleados fiscales. Y se pone muy contento. Si don Enrique gana hoy 230.000 mensuales, ¿cuál será su nuevo sueldo? Entonces, los 230.000 van a ser, ¿qué porcentaje? Su 100%. El 100%. La pregunta es, ¿cuánto es el 6% para saber el aumento, no? Para saber cuántos aumentos. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Como les dije, los porcentajes son un tipo de proporción directa. Entonces, si los 230.000 son el 100%, yo quiero saber cuál es el aumento porcentual. Multiplico cruzado, te queda 230 por 6 dividido por 100. Si hago la operación rápida me da eso. Entonces, simplifico aquí. ¿Y cuánto les queda? Queda 2.300 por 6. 0, 0, 6 por 3, 18, una 6 por 2, 12 y una son 13. Eso le va a aumentar. Pero yo no quiero saber eso. Ahí hay un distractor. Yo quiero saber cuánto va a ganar. Entonces, los 230.000 le tengo que sumar los 13.800. 0, 0, 8, 3, 4, 2.
243.800. Alternativa C. ¿Se entendió bien? Sí. Perfecto. Me parece. Miren. Otro ejercicio PAES. Vendí un artículo ganando el 24% del costo. ¿Cuál es el costo si lo vendí a 217 pesos? Planteemos. Ganó el 24% del costo. Yo quiero saber el costo. El 100% es mi duda, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Y estos 217, a qué porcentaje corresponden? ¿Al 24%? Porque él lo vendió a ese Lo vendió. precio. ¿Cuánto sería? 124, profe. 124. ¿Cierto? 124. Porque los 217 que en el fondo, como ya, mira, del costo, aquí está el costo. Ese es mi 100%. Y le saqué una cola, que sería el 24%. Entonces, los 217 son todo eso. ¿Se entiende por qué 124? Ya. Entonces usted multiplica, bueno, y aquí viene todo el asunto. Proporción directa. Multiplico cruzado. 100 por 217 dividido por 124. Igual a X. ¿Cuánto da eso? $21.700 dividido 124. ¿Cuánto da eso? 175. 175. Exacto. Bueno, si les cuesta hacerlo, pueden ir simplificando. Cuando son números muy grandes, ¿ya? Porque dividir por 3 cifras es un poco largo, usted va simplificando. Miren. La mitad de 100 es 50. La mitad de 124 es 62. Siguen siendo pares. Vuelvo a simplificar. La mitad de 50 es 25. La mitad de 62 es 31. Entonces ahí ya quedó un poquito más chico. 25 por 217 dividido en 31. Tampoco es muy grande la cosa, pero efectivamente es 175. Y la alternativa correcta sería la D. Esta es una pregunta, como tiene 5 alternativas, es una pregunta tipo M2. Porque hay un cálculo mucho más allá involucrado. Sin embargo, también hay un contexto. Entonces, eso es importante, que sepan que se resuelven problemas. La pregunta, la M2, sí, ustedes ya ven, tiene que ver un poco más con la materia más dura de matemáticas. En cambio, las pruebas M1 tienen que ver con contextos simples de la vida. ¿Ya? Bueno, ¿qué fue lo que vimos hoy día? Lo que nosotros vimos hoy día fue las diferencias que habían entre la prueba M1 y la prueba M2. ¿Cuáles eran los contenidos? Abordamos básicamente proporcionalidad y porcentaje. ¿Ya? Eso fue lo que se abordó. Y vimos los distintos conceptos y distintos ejemplos asociados a esta materia. ¿Ya? Muchísimas gracias a ustedes por asistir a esta clase gratuita. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Me pareció muy buena la clase. Pude aprender más. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Les gustó la clase? ¿La encontraron entretenida? Qué bueno. Bastante dinámica, la verdad. Qué bueno que les haya gustado. Esa es la idea, que ustedes se entretengan. Si uno no viene a sufrir a matemáticas, la idea es entretenerse. Y a los que les cuesta, bueno, poquito a poco se puede sacar todo adelante. ¿Ya? Qué bueno que les haya gustado, chiquillas, chiquillos. Yo muy agradecido de eso.